Muy bien, ahora vamos a aprender a codificar una estructura for. Las estructuras secuenciales y la estructura if son fáciles de codificar, pero la estructura repetitiva for tiene características muy particulares, ¿ya? Lo primero que vamos a aprender y recordar el día de hoy es el uso de estos dos objetos, ¿ya? Aquí tenemos, miren, este objeto se llama combo box. Combo box. Y este otro objeto se llama list box. List box. ¿De acuerdo? Ya. Los dos lo que nos muestran es una lista de valores, pero de dos maneras. La lista que se muestra en el combo box es una lista desplegable. Es decir, cuando tú haces clic acá, se despliega la lista de los valores que tú puedas elegir. Mientras que en un list box, la lista ya está desplegada, ¿no? Es decir, ya se muestra toda la lista, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar en la codificación de las estructuras for cuando se tenga que visualizar es esta estructura, ¿ya? La estructura del objeto listBox, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo se almacena los valores? Nosotros para almacenar valores tenemos que ir a una propiedad, ¿ya? Cuando yo tengo acá el cuadro combinado, ¿no? Con valores, voy a la ventana de propiedades y en la ventana de propiedades existe una opción que se llama ítems, ¿ya? Cuando yo despliego esta ventana de ítems, ¿no? Entonces aparece una ventana pequeñita donde ahí voy a colocar los valores. Si quiero que aparezca, por ejemplo, Luis, María, ¿no? Susana, etcétera, ¿ya? Entonces yo escribo los nombres ahí y esos son los nombres de la lista que va a aparecer aquí desplegada. Entonces cuando yo haga clic aquí, se va a abrir esto y ahí va a aparecer estos nombres. Va a aparecer aquí Luis, María, Susana, etcétera. ¿Se entiende? Pero ese es en tiempo de diseño. Es decir, cuando estamos diseñando, se maneja así, ¿ya? Así se almacenan los valores en un cuadro combinado, ¿de acuerdo? De igual manera se hace en el listbox. El listbox también tiene una propiedad llamada ítems. Ya lo hemos visto cuando hemos visto los objetos, ¿no? Esa propiedad ítems es igualita. Hacemos clic en los tres puntitos y se despliega un cuadro vacío donde colocamos todos los valores que queremos que aparezca. Pero en este caso, una manera visible. La otra hay que desplegar. Esto ya está desplegada. ¿Listo? No se olviden esas palabras. Desplegar y desplegada. O desplegable y desplegada. ¿De acuerdo? Ya. El código que hace que un valor se almacene en un cuadro combinado o en un listbox es el siguiente. Si yo quiero almacenar, esto es en tiempo de diseño, no se olvide, esto es en tiempo de diseño. Ahora en tiempo de ejecución, es decir, cuando el programa ya está ejecutándose, ¿cómo se almacenan valores tanto en el combo box o en el listbox? Se hace así, fíjate bien. Se escribe combo box y el número del combo box. Ustedes saben que los objetos llevan numeritos, ¿no? En este caso el primer cuadro que pongas va a ser combo box 1. Punto. Y se pone la propiedad, esta propiedad, ¿ya? Se pone la propiedad ítems. Ítems, no te olvides. Es esta misma palabra, ¿ya? Acá. Ítems, punto, y se pone add. Add. ¿Qué significa? Add, adicionar, aumentar, añadir. Está diciendo, siempre se lee al revés, así se lee, ¿de acuerdo? Vamos a leer. Adicionar ítems al combo box 1. Adicionar ítems al combo box 1. Luego se pone entre paréntesis y comillas el valor que queremos asignar. Si yo quisiera que aparezca un nombre más, por decir Teresa, entonces eso es lo que se coloca aquí, lo que yo quiero que se añada como parte de la lista. Punto y coma. Cuando yo haga este código,
Entonces la lista que tenía 3 elementos ahora va a tener 4. Lo mismo aquí. Pero en este caso, ¿cómo se codifica? Entonces el nombre del objeto es listBox. Y vamos a colocar listBox 1, también es el primer objeto, igualito, la misma propiedad, pues, ¿ya? Items, ¿de acuerdo? Esta propiedad. Punto, y se pone add. ¿Qué significa add? Ya saben, adicionar. Y pongo, digamos, Pedro, ¿ya? Pedro. Siempre entre comillas la palabra. Si fuera una variable de cadena, entonces la variable de cadena solo se pone entre comillas cuando es una palabra directa, ¿no? Ya saben, ¿de acuerdo? Si es una variable, las variables no se encierran. Cuidado que pongan la variable S, así, entre comillas. Eso significa la letra S, no la variable S. Entonces, no se coloca entre comillas las variables, solo las palabras que están bien especificadas, ¿ya? Entonces, ¿qué estaríamos leyendo acá? Se leen de dos maneras, ¿no? Añadir la palabra Teresa, añadir la palabra Teresa, añadir la palabra Teresa a los ítems del combo box 1. Y va a añadir aquí. Añadir la palabra Pedro, añadir la palabra Pedro a los ítems del listbox 1. Y aquí va a aparecer ¿qué? Pedro va a aparecer. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que se codifica un listbox. ¿Ya? Como hemos visto, hemos dicho, esto es lo que vamos a utilizar. No el combo box, sino el listbox para visualizar varios resultados a la vez. Porque cuando yo quiero visualizar resultados, generalmente utilizamos el textbox, ¿no? El textbox. Pero el textbox es para un solo valor. Si yo quisiera visualizar varios nombres a la vez, no voy a poder usar un textbox para muchos nombres. Uno solito nomás puede almacenar el textbox, ¿no? Entonces, por esa razón, en los ciclos automáticos, como se repite algo, a veces tenemos que visualizar varias veces algo. Entonces, para visualizar ese algo, ya sea una variable, una cadena, etc., vamos a utilizar un listbox. ¿De acuerdo? Entonces, que quede bien clarito eso. Muy bien. Ahora vamos a ver a otra particularidad de los ciclos for para la codificación, ¿ya? Ya sabemos que la codificación se hace bastante sencilla cuando es una estructura selectiva o cuando es una estructura secuencial, ¿no? Directamente cada bloque se va codificando. Ahora vamos a hacer un análisis de lo que son las entradas y las salidas. Vamos a empezar por las salidas, ¿de acuerdo? Por las salidas. Y aquí vamos a hacer un análisis de las entradas. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Las salidas ustedes saben perfectamente que son estos bloques, ¿no? Esto. Esto significa visualizar. Esa es la salida, ¿no? Visualizar. Y la entrada es ingresar valores por teclado, ¿ya? Generalmente en la estructura secuencial y la estructura selectiva hemos usado tanto para la salida como para la entrada textbox, ¿no? Si nosotros queríamos ingresar valores, hemos utilizado un textbox. Pero si queremos visualizar, también hemos usado un textbox. En la estructura repetitiva no se usa directamente estos bloques. Entonces vamos a analizar. En una estructura repetitiva, escucha bien, en este ciclo automático, ¿ya? Puede haber salidas en 3 posibles lugares. Puede haber salidas antes del ciclo. Antes del ciclo. Puede haber salidas dentro del ciclo. O puede haber salidas después del ciclo. No siempre en los 3 lugares. A veces solo está al centro, a veces solo al final o a veces al principio. ¿Ya? Y también las entradas se pueden presentar de 3 maneras, ¿no? Quiero meter datos antes del ciclo, o también se puede ingresar valores dentro del ciclo o después del ciclo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta es la regla, van a aprender bien. Si la visualización es antes del ciclo, ustedes recuerden que el ciclo hace esto. Pam, 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 vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Eso también, vueltas, vueltas, vueltas. Ese es el ciclo.
Si el bloque de visualizar está antes de abrir el ciclo, está fuera, pero antes del ciclo, entonces la salida puede ser en un text box. Puedes mostrar el resultado en un text box, ¿ya? Pero también puede visualizarse en un label, por ejemplo. En un label se puede visualizar. O también se puede visualizar a través de un mensaje, ¿ya? Y esa es la instrucción message, así se escribe con doble S, message box, quiere decir en un cuadrito de mensaje, ¿ya? Entonces hay tres maneras. Hasta ahora solo habíamos usado text box, ¿no? Pero ahora vamos a aprender que también se puede usar labels para visualizar los resultados, ¿de acuerdo? Y mensajes también. Mensajes son cuadritos, ¿no? Donde va a aparecer valores. Es como cuando aparece un mensaje que te dice, ¿quiere borrar el archivo, sí o no? ¿No? O la impresora no tiene tinta, ¿no? Entonces son mensajitos que aparecen. En ese tipo de ventanitas podemos sacar también los resultados, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo posteriormente. Muy bien, entonces, acordate bien. Podemos visualizar antes del ciclo, dentro del ciclo o fuera del ciclo. Si es antes del ciclo, se puede visualizar en un text box, como ya lo hemos hecho siempre, un label o un message box. Si está fuera del ciclo o después del ciclo, cuando ya ha terminado, aquí no va a dar vueltas. ¿Dónde da vueltas? Aquí, ¿no ve? Entonces, cuando está fuera, también se puede utilizar, como siempre hemos hecho, un text box. Pero también se puede utilizar un label o un message, así se pronuncia, message box, no se dice mensaje, sino message box, ¿listo? Ya. Pero de acá habíamos usado solamente el text box, pero ahora vamos a aprender a usar a través de un ejemplo estos otros, ¿ya? Pero esto es lo más importante, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el bloque de visualizar está dentro del ciclo? Eso quiere decir que va a visualizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, varios visualizar. Aquí no, es una sola vez. Aquí también es una sola vez. Aquí son varias veces. Y como son varias veces, entonces aquí es donde vamos a utilizar para la salida el objeto listBox, obligatorio. ¿Listo? Que ya hemos aprendido a codificar. No se van a olvidar entonces. Fuera del ciclo puedes usar estos tres objetos. Dentro del ciclo, listBox nomás. Fuera del ciclo, estos tres objetos. ¿Está bien? Ya, muy bien. Vayamos al análisis de las entradas antes de un ciclo, dentro de un ciclo o después de un ciclo. Si la entrada estuviera antes de un ciclo, ingresamos los valores a través de un text box, como siempre hemos hecho. ¿Ya? Hemos utilizado text box para meter valores, ¿no ve? Capturamos A, B, etc. Pero ahora vamos a aprender una nueva instrucción. También se puede ingresar a través de un input box. Input box, ¿ya? Hemos usado solo hasta este momento para meter valores text box, pero ahora vamos a aprender input box. ¿Qué es input box? Es un cuadrito de diálogo, ¿ya? Es un cuadrito donde nos ofrece así, ¿no? Una ventanita pequeñita donde ahí tenemos que ingresar, por decir, edad 23 y enter, ¿no? Son cuadritos de diálogo que aparecen como los mensajes, son parecidos a estos, ¿ya? Entonces el input box es una función que nos prestamos de otro lenguaje dentro del Visual Studio, pero que nos sirve para ingresar valores. ¿Está bien? Ya. Entonces, para la entrada antes del ciclo se puede usar text box, como siempre lo hemos hecho, o vamos a ver ahora que se puede usar input box. Fuera del ciclo. Si fuera del ciclo se tiene que pedir datos, entonces usamos text box normal para ingresar los valores. Porque es uno solo, uno solo. Este es el que da vueltas, recuerden. Entonces vamos a usar text box o input box, que vamos a aprender a utilizar también. Hasta ahora hemos usado solo text box, pero ahora vamos a aprender cómo usar el input box. ¿De acuerdo?
Ya. Ahora, dentro del ciclo, si yo tuviese que pedir 5 notas, si fuera sueltitos, necesitaría 5 text box, ¿verdad? Pero como está dentro de un ciclo, a veces inclusive 50 me puede pedir. Entonces, cuando esté dentro del ciclo, como en este caso es un caso especial, no se puede usar text box, no se puede usar text box. Se tiene que usar el input box. Input box. Ese es el que vamos a utilizar, ¿ya? Tú me dices, ¿por qué en las salidas utilizamos label y no en las entradas? ¿Cuándo has visto que por un label se puede ingresar valores? No se puede. El label es como una palabra escrita en el formulario. Por esa razón, nada que ver el label para las entradas. ¿Listo? Ya. Recordamos rápidamente. Para codificar se utilizan diferentes instrucciones. Para las salidas y para las entradas. Las fórmulas, ya saben, no se codifican. Para salidas, si la salida aparece antes de una estructura repetitiva, antes de un ciclo, se pueden utilizar textbox, label, messagebox. Si está dentro del ciclo, obligatorio es usar listbox. Y si está fuera del ciclo, puedes usar, como es uno solo valor, ¿no? Entonces un textbox, un label, un messagebox. Esto parece un solo valor, pero no, es que va a dar vueltas, quiere decir que varias veces va a visualizar. Por eso se utiliza listbox, que puede tener varios valores en uno solo, como hemos visto, ¿ya? Y para las entradas, vamos a ver si la entrada se hace antes de un ciclo, se puede usar normalmente un text box, como lo hemos hecho, ¿no? O un input box, que vamos a aprender a hacerlo. Pero para la entrada dentro del ciclo, se debe utilizar obligatoriamente input box, no se puede usar text box, porque si fueran 50 veces lo que tenemos que ingresar datos, 50 text box no vamos a poner, ¿no? Entonces esto no vamos a aprender a usar. Si la entrada, si pedimos datos después de un ciclo, entonces podemos usar text box porque es una sola entrada, o dos text box sería, ¿no? O el input box, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que estar bien clarito, ¿ya? Tienen que memorizar esta estructura en la mente. Vamos a aplicar ahora todo lo que hemos aprendido en la codificación de los 5 ejercicios de la primera parte. El ejercicio número 1 dice, visualiza tu nombre 10 veces en la pantalla. 10 veces. ¿Cómo voy a visualizar 10 veces, no? Entonces vamos a realizar el análisis, ¿de acuerdo? Muy bien, fíjense bien. Primero el formulario, ¿ya? ¿Cómo va a ser el formulario para ejecutar este código? Primero, vamos a analizar las entradas, ¿de acuerdo? Las entradas. Este bloque vamos a buscar en el diagrama. Antes del ciclo hay, no hay. Dentro del ciclo, ¿hay este bloque? No hay. Después del ciclo, ¿hay este bloque? No hay. ¿Qué significa? No hay entradas. No hay entradas. Si no hay entradas, ¿qué voy a poner? Hemos dicho que hay un botón y aquí se ponen las entradas y abajo las salidas. Pero aquí no hay entradas, no hay entradas. Entonces, directamente tengo que colocar el botón. Y el botón, ¿qué va a hacer? Va a mostrar mi nombre. Entonces, voy a poner, no puedo decir calcular porque no es fórmula. Entonces, puedo decir mostrar. Cuando yo haga clic, me tiene que mostrar 10 veces mi nombre. Muy bien, ya está. Ahora vamos a analizar las salidas. Estas salidas, ¿no? Ya. ¿Cuál es la regla? Acuérdense. Vamos a buscar salidas antes del ciclo. ¿Existe? No existe, ¿no? Si hubiera un text box, tengo que poner. Pero no existe, entonces no se coloca. Ya. Entramos al ciclo. Dentro del ciclo, ¿hay este bloque? Sí, aquí está. Si hay un bloque dentro de visualizar, dentro de un if, dentro de un for, ¿qué debemos hacer? Usar un list box. Y el list box no es así, es larguito, es porque varios valores tiene dentro. Entonces, este list box tenemos que utilizar. ¿Hay visualizar después del ciclo aquí? No hay visualizar. Si hubiera, entonces text box tenemos que poner. Pero no hay. Entonces, no vamos a dibujar. ¿Listo? Fíjense entonces,
ese sería el formulario de trabajo. ¿Ya? Ahora vamos a codificar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora voy a reducir un poquito el tamaño para que nos demos cuenta. ¿Cómo había sido el formulario? Había sido así un botón directamente, ¿no? Un botón que dice mostrar. Y aquí el list box donde tiene que aparecer mi nombre 10 veces. ¿Cuántas veces? 10 veces. Alex, 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 Alex. Así tiene que aparecer 10 veces cuando yo haga clic en este botón. Entonces, este botón es el que voy a codificar. Hago doble clic y ya saben ustedes, ¿no? ¿Qué va a salir? Private void, ¿sabe, no? Private void. Y aparece botón 1, clic, ¿no? Clic, aquí, sender y algunas cosas más dice ahí. Aparece llave para que tú empieces a codificar. Esto, ya sabes, tú no lo escribes, la máquina va a escribir cuando hagas doble clic acá para codificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos. Lo primero es definir variables, ¿no? El primer paso. ¿Cuántas variables hay aquí? Y es la única variable, pero obligatoriamente, ¿de qué tipo tiene que ser? Entero, ¿no ve? Entonces tengo que poner, ¿qué? Int. Int, la variable, y tengo que poner. ¿De acuerdo? Ya. Ya, nada más. Ahora, iniciamos. ¿Cuál es el primer bloque? Este es el primer bloque. ¿Cómo se codifica? Ya hemos aprendido a codificar. Cuando yo vea este bloque, tengo que escribir la palabra for, hemos dicho. ¿Se acuerdan? For. Y luego poner el valor inicial de i. Sería desde i igual 1. ¿Cuántas vueltas tiene que dar? 10, ¿no ve? Porque mi nombre 10 veces tiene que visualizar. Luego ponemos, ¿qué? Ya saben, punto y coma. ¿Para qué pongo? Acuérdense. Eso. Y menor o igual. Cuidado que confundan con esto. Con esto les va a salir error. Esto es mayor o igual. Tiene que ser menor o igual. Y se pone el valor final, que en este caso, era 10, ¿no? Era 10 acá. Y el tercer elemento del ciclo, ¿cuál es? Que se incremente i. ¿Cómo se hace? Se pone i más. Y se cierra paréntesis. Así es como se codifica esta estructura, ¿no? Este bloque. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lee? Recordaremos. Desde i igual a 1, mientras i sea menor o igual a 10, que se incremente i. Otra vez. Desde i igual a 1, mientras i sea menor o igual a 10, que se incremente i. Abrimos llaves. Entre las llaves se coloca todo lo que está dentro del ciclo. En este caso es un visualizar. Pero este visualizar Alex, ¿dónde tiene que salir? No tiene que salir en un text box, sino en el list box tiene que salir. Tenemos que poner Alex en el list box. ¿Y cómo se coloca? Hemos aprendido hace un momento. Se escribe list box, seguramente es el 1, porque 1 solo estamos poniendo, punto, ¿qué más se pone? Acuérdense, ¿qué propiedad? Ítems, muy bien. Y para añadir, ¿qué palabra es? Add, muy bien. Add, ¿no? Entonces está haciendo añadir ítems a list box, pero ¿qué se va a añadir? Tengo que añadir lo que está aquí adentro. Mi nombre tengo que añadir. Alex, ¿no? Cierro, punto y coma, no se van a olvidar. Y como es la única instrucción, entonces cierro llave y ahí finalizaría con un punto y coma acá el programa, porque después no hay más. Cerrar el ciclo es esto. Cerramos el ciclo. Abrimos el ciclo, cerramos el ciclo. ¿De acuerdo? Luego hay fin, así que esta llave del private viene aquí. Y así se codificaría el programa. ¿De acuerdo? Ya. Pero algo muy importante. Tú vas a notar que cuando yo haga clic acá, va a aparecer, miren, desde 1 hasta 10, que añada la palabra Alex al list box. Añade. Entonces, ¿cuántos Alex va a aparecer? 10 va a aparecer. ¿No ve? Ya. Pero si tú haces un clic más, otros 10 va a aparecer, 20 ya va a haber. Si haces otro clic, otra vez va a ser esto, otros 10, ¿no?
Eso no está bien, porque solo tiene que verse 10, ¿no? 10 nombres en la pantalla. Entonces, ahora vamos a aprender la regla, ¿de acuerdo? Cuando utilices un listbox, escucha bien, cuando utilices un listbox dentro de un ciclo, antes del ciclo, aquí, antes del ciclo, vas a limpiar el listbox para que no se mezcle con otros resultados. ¿Cómo es limpiar los ítems de un listbox? Se hace así, se escribe listbox 1.items.clear y se pone paréntesis, punto y coma. ¿Cómo se lee esto? Se lee así, limpiar los ítems del listbox 1 antes de que empiece a trabajar. Siempre van a colocar esto antes del ciclo, siempre, nunca se olviden colocar antes del ciclo. Y adentro del ciclo se va a llenar el listbox, pero para que se llene, como debe ser, primero lo vamos a limpiar todo lo que hubiera tenido antes. ¿Me han entendido? Entonces, 2 líneas van a ser obligatorias. Uno para limpiar antes. Cuidado, si ponen aquí adentro, lo va a limpiar cada uno nombre que ingrese. Y no va a ser, una sola vez van a ver. Va a estar mal, ¿ya? Entonces, esto es fuera del ciclo, antes del ciclo. Y este otro, obviamente, tiene que ser dentro del ciclo, lo que queramos añadir. ¿Entendido? De esa manera, entonces, es que se utiliza el listbox para visualizar dentro de un ciclo. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. ¿Ya? El segundo ejercicio dice, lanza un dado 5 veces, visualiza los resultados. Y así es como se había resuelto, ¿verdad? Ya. Lo primero es analizar cómo va a ser nuestro formulario. Entonces agarramos el formulario, ¿ya? Formulario. Primero analizamos si hay entradas. ¿Hay entradas antes del ciclo? No hay. Dentro del ciclo, este bloque, ¿hay? No hay. Después del ciclo, ¿hay? No hay. Entonces no hay entradas. Si no hay entradas, ¿qué hacemos? Eso, tenemos que colocar directamente el botón, ¿no? El botón que separa entradas de salidas. Entonces en este botón, como va a ser lanzamiento de dados, voy a poner lanzar, ¿ya? Cuando yo haga clic, entonces tiene que lanzar 5 dados, ¿no? Y mostrar sus resultados. Ahora vamos a analizar las salidas, ¿de acuerdo? Las salidas. Salidas, ¿hay antes del ciclo? Aquí, arriba, antes del ciclo. No hay. Dentro del ciclo, hay, aquí está. Si hay salida dentro del ciclo, ¿qué objeto vamos a usar? Un listbox. Muy bien. Ahora, ¿hay salidas después del ciclo? No hay. Entonces, esa va a ser la estructura de nuestro formulario. ¿Qué tienen que hacer? Poner un botón y un listbox. Nada más, con eso es suficiente. ¿Ya? Entonces, vamos a codificar este botón que es lanzar. Hacemos clic, ¿no? Doble clic y aparece este código para empezar a programar. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo vamos a programar? Número 1. Estamos utilizando, fíjense, la función aleatoria RND, random, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es, primero, determinamos o declaramos las variables. ¿Cuántas variables hay en este ejercicio? Primero es la i, es de tipo entero. Entonces vamos a poner int i, entero, ¿no? Siempre. La variable de un ciclo siempre es entero. Luego otra variable es la d, que va a representar al dado. Pero un dado con decimales no existe. Entonces la d también va a ser entero. Entonces en uno solo colocamos que la i del ciclo y la d del dado van a ser de tipo entero. ¿Listo? Ya. Ahora, hemos dicho que vamos a usar números aleatorios. Para usar números aleatorios y generar esta función RND, ¿no? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la instrucción? Tienen que memorizar. Se pone la clase random. ¿Lo ve? Random. Random
Y esta RND se pone como instancia, una nueva instancia de esta clase. Luego, ¿qué se coloca? Acuérdense. Eso, la palabra new, nuevo significa. Y se repite esto, pero con paréntesis. New random. Random. Paréntesis, punto y coma. Así es como se genera este RND que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso no está en el diagrama. No está en el diagrama. Es parte de la codificación. Luego vamos a abrir el ciclo. Vamos a abrir el ciclo. Pero si vamos a abrir dentro de un ciclo, ¿no? Dentro de un ciclo vamos a usar un listbox. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el listbox? Eso, tenemos que limpiar, ¿no? ¿Cómo se limpia un listbox? Se pone listbox1.items.clear, paréntesis, punto y coma. Ahora recién abrimos el ciclo. Esto, ¿no? Esto. ¿Cómo se codifica? A ver. Se pone, si veo esto, se pone for, paréntesis, ¿no? Se ponen tres cosas, ¿no? Tres elementos. 1, 2, hasta 3, ¿no? ¿Y a qué se pone en la primera parte? Esto. Desde, esto se lee desde i igual a 1, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar? 5. Entonces, mientras i sea menor o igual a 5. ¿Y cómo se lee la tercera parte? Recuerden que se incremente i más. ¿De acuerdo? Llavecitas. Ahora, dentro de las llaves hay dos instrucciones, dos filas. Dos instrucciones tiene que haber, dos bloques, dos instrucciones, tres bloques, tres instrucciones. 5 bloques, 5 instrucciones. Cada bloque es una instrucción. ¿Cómo se escribe esto? Recordemos los números aleatorios, ya hemos visto. ¿Cómo se escribe? D igual RND, ¿no ve? RND punto, ¿no? Y aquí aparece la palabra next. Next, ¿no es verdad? Next. Esta palabra no se pone en el diagrama de flujo, solamente el RND, pero al codificar se debe poner así. Y entre paréntesis se colocan los valores de dónde a dónde queremos que genere. El dado se genera entre 1 y 6. Entonces se pone 1, ¿qué número? No se pone 6, se pone añadido en 1. 7 hemos dicho, punto y coma. Si fuera entre 1 y 15, aquí se pone 1 y 16. Si fuera aquí 20 al 30, aquí se pone 20 al 31. Ya saben, el segundo siempre hay que aumentar más 1, ¿ya? Una vez que ya tenemos el dado, ese dado tenemos que visualizar ¿dónde? Eso, en el list box. Muy bien, entonces, ¿quién va a recibir al dado? El listbox1.items.add el dado. ¿Por qué no encierras entre comillas, Inge? Porque no es una palabra, es una variable. Solo las palabras encerramos entre comillas. Ahí están dos instrucciones, dos bloques, dos instrucciones. Cerramos el bloque. Punto y coma. ¿Hay más instrucciones después de esto? Esto ya saben, es el cerrar. No hay más. Entonces ahí finaliza y cerramos la llave de todito el procedimiento. ¿Entendido? Entonces, cuando ustedes hagan clic en el botón, les va a aparecer 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5 valores aleatorios entre 1 y 6, no 7, entre 1 y 6, que representan o simulan los valores de un dado lanzado al azar. ¿De acuerdo?